Esta mañana vamos a considerar el Salmo 92. El Salmo 92 va a hablarnos acerca de el mal y el malo. Algo que de pronto todos tenemos que resolver o descifrar sobre el mal tiene que ver con, por ejemplo, el Salmo 73 hace una pregunta: ¿por qué prosperan los malos? No la contesta, pero hace una disertación muy bonita de Dios. Y es decir, no la contesta textualmente, pero hace una disertación muy interesante del malo. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Quién hizo el mal? Si Dios hizo todas las cosas, ¿Dios hizo el mal? ¿Por qué permite Dios la maldad? Son preguntas sermonarias que nos permitimos hacer alrededor de una reflexión de un salmo que tocará en su parte, en su párrafo central, el mal y el malo. Y que en este tiempo nosotros tenemos preguntas por todo lo que está pasando. Podemos admitir en nuestra razón que se muera una persona que no conoce a Dios, pero no admitimos en nuestra razón que se muera una persona que conoce a Dios. Que se contagie a alguien que no conoce a Dios, pero no admitimos tan fácilmente por qué se contagia a alguien que conoce a Dios. Y todo eso gira alrededor de el malo y el mal. El Salmo 92 dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grande son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen maldad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán los ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El tema tiene que ver con el malo y la maldad. Hace un contraste, primero, alabando a Dios, en una parte muy interesante donde dice: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es decir, evocamos cada mañana sus misericordias. Evocamos su bondad. Señor, necesito tu bondad, necesito tus misericordias. Es característico del ser humano que las noticias que hay desde temprano no son buenas, son malas. Es característico que enfrentar un nuevo día tenemos que enfrentar nuestros temores, nuestros problemas, nuestras deudas, tantas cosas.
Y entonces el corazón se acongoja, el alma se angustia, la mente se estresa. Pero entonces el salmista dice, anunciamos en las mañanas tus misericordias, como aquello que dice el libro de las Lamentaciones, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y entonces las evocamos y las pedimos, las invocamos y las reconoceremos en el trayecto del día. Pero en la noche, cuando el día termina, anunciar su fidelidad. Dios, hoy fuiste fiel. Hoy tus misericordias fueron suficientes para mis necesidades. Hoy tus misericordias confortaron mi alma. Hoy mantuviste mis pensamientos en paz, aun cuando había situaciones propias para estar alterado. Tú pusiste en perfecta paz mis pensamientos. Y entonces en la noche dice, se anuncia su fidelidad. Él habla aquí de anunciarla en el decacordio y en el salterio, con un tono suave, con el arpa. Porque este salmo es el único salmo que en su encabezado de edición en el hebreo, es un salmo para el día de reposo, para el sábado. No hay otro salmo que tenga ese encabezado, que esto era para el día de reposo. Sin reflexionar, donde de pronto la mente se pone a pensar en tantas cosas que suceden. Y si bien pensamos en nuestras situaciones, también pensamos de pronto en la maldad y en el malo, en los peligros y en los que nos acechan, en los que quieren hacernos daño o en el mal. Es decir, si no está personificado, pensamos en las desgracias, en los problemas, en esta pandemia, en el contagio, en la muerte, en la enfermedad, en los problemas económicos, en las necesidades, y no necesariamente personificamos en una persona como el malo, sino que también pensamos en lo malo, en el mal. Y entonces entran nuestros debates. Para ese día de reposo, el salmista escribe este Salmo 92 y entonces abre un espacio muy interesante para reflexionar sobre el mal y el malo. En los versículos 5 al 9, donde se centra este tema, dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, y son muy profundos tus pensamientos. Ahora, ¿quién no entiende la bondad de Dios? ¿Quién no entiende la misericordia de Dios? ¿Quién no entiende la fidelidad de Dios? ¿Y quién no entiende la necesidad de Dios? El insensato no entiende esto. El torpe no lo entiende. ¿Quién puede rechazar a Dios? El torpe, el insensato. ¿Quién puede pensar que no necesita a Dios? El torpe y el insensato. ¿Por qué? No tiene luz. No tiene luz y no lo puede entender. Pero entonces, aquí empieza a hablar de cómo se va armando este andamiaje del torpe, el insensato, el malo y la maldad. Y entonces dice, cuando brotan los impíos como la hierba, algo característico de la vida es el mal, la maldad y el malo. Y brotan como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Pero cuando ellos brotan y florecen, el Salmo tiene una respuesta. Es para ser destruidos. Es decir, que una respuesta inmediata a las preguntas sermonarias tiene que ver con que el mal existe y el malo también para ser destruidos. Y continúa, dice, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Ahora, habla de los enemigos de Dios. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos y serán esparcidos todos los que hacen maldad. El Salmo hace preguntas, pero también
hace proposiciones. Habla de cómo florecen y cómo brotan los malos por todos lados, pero al final los encierra a todos en un mismo destino. Serán destruidos eternamente. Y es interesante esto, digamos, una primera pregunta: ¿quién hizo el mal? ¿Quién hizo el mal? ¿Quién hizo el mal? Algunos dirán que el diablo no tenía tanta creatividad. Perdónenme, pero no tenía tanta creatividad. ¿Quién hizo el mal? En la realidad, debemos de entender que el mal existe en oposición a lo bueno. Es decir, el mal es una rebelión contra lo establecido por Dios. Es una rebelión contra Dios. Quiere decir que todo el que se rebela contra Dios ya es malo y ya es perverso. Todo el que se rebela contra Dios. ¿Cómo surgió el mal? En una rebelión contra Dios. Hay algo que debemos de entender. El primer escenario que se menciona en la Biblia respecto a la maldad, se menciona cuando el hombre no había sido creado y había sido creado Satanás. Y entonces dice que se ensoberbeció y se rebeló contra Dios. ¿Dios lo sabía? Sí. ¿Y aún así lo creó? Sí. Porque Dios sabe todas las cosas. Vea usted Efesios capítulo 1 y dice que desde antes de la fundación del mundo nosotros fuimos predestinados. Dios hizo todas las cosas y Dios tenía control de todos sus planes. Maravilloso. Entonces, ¿Dios sabía la rebelión del diablo? Sí la sabía. ¿Y por qué lo creó? Bueno, porque Dios no hace seres manipulados. Ese debate que se tiene muchas veces de que si podemos tener voluntad propia para tomar decisiones, sí, Dios hizo seres de voluntad propia, que tomaran, que entendieran lo bueno y lo eligieran. Al hombre, en el huerto del Edén, Dios le puso el árbol del bien y del mal, pero le puso también el árbol de la vida. Nunca le prohibió comer del árbol de la vida, pero nunca comió. Y le prohibió comer del árbol del bien y del mal, y comió. ¿Por qué? Tenemos libertad. Y en el momento en el que Dios pensó que su creación podía tener libertad de elección, en ese momento surge el mal. Porque si en ese momento alguien decide rebelarse contra Dios como sucedió, a eso Dios le llamó malo. Y todo lo que incubó en su conciencia y en su mente y lo que maquinó, a eso le llamó maldad. Allí nace. Quiere decir que de alguna manera Dios permitió que el mal existiera como una decisión de su creación. En este caso, el diablo, los ángeles y el hombre, el ser humano. Y allí surge como una rebelión a lo establecido por Dios. La palabra pecado quiere decir errar al blanco. Eso quiere decir la palabra pecado, amartía, errar al blanco. Y entonces Dios le dice, por ejemplo, a Israel, pero esto fue una situación continua, permanente, siempre. Para Dios hubiera sido muy fácil manipular nuestra voluntad y hacernos que todos automáticamente lo obedeciéramos, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros eligiéramos. Le pone a Adán para elegir y elige el mal. Luego viene, hace él un pueblo de Abraham, al pueblo de Israel, y también le pone una elección en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 19, le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Que les he puesto delante la vida y la muerte. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues
escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, vuelvo a insistir, aunque le pone delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición, todavía le dice, escoge tú la vida para que vivas. Pero es una elección. Y si alguien elige contrario a la voluntad de Dios, como Israel eligió contrario a la voluntad de Dios, ahí está el mal y ahí está lo malo. Ahí aparece. Es decir, Dios lo permitió. Dios lo propició en alguna manera como algo alternativo a rebelarse contra Él y entonces poder distinguir que el que se rebela contra Él es malo y hace maldad. Y entonces ahí está una respuesta. Si Dios le puso al hombre elecciones para decidir lo opuesto al bien, es el mal. Allí surge el mal. Decir que Dios tenga la creatividad de la maldad, no. Porque Él es luz. Y cuando habla de luz, Él es justo. Porque Él es luz, porque ve todas las cosas. Si yo voy a caminar en este escenario y esto está oscuro y de pronto se oye un grito y un lamento y algo y pido ayuda porque me lastimé, es porque caminé aquí donde no debía haber caminado, pero no había luz. Pero no se justificaría que en este momento yo esté caminando y me siga de frente. ¿Por qué? Hay luz. Estoy consciente de que está enfrente de mí. Dios es luz. En Él no hay maldad. En Dios no existe la maldad. Él es justo, Él es santo. Eso es Dios. La maldad la generamos nosotros con nuestra elección respecto a Dios. La generó el diablo en su elección hacia Dios. La generó Adán en su elección hacia Dios. La generó Israel en su elección hacia Dios. Y ahí, pero el mal y lo malo tienen límites divinos. Porque, digamos, en este momento tenemos terror a muchas cosas en la vida. Miren, hay personas que en este momento tienen terror al contagio. Y del contagio hay personas que le tienen terror a la muerte. Pero a raíz de este contagio y de la muerte, hay personas que le tienen terror a la economía. Y esto se vuelve una cadena de temores y de terrores. Y entonces, de pronto, la iglesia, si no tenemos entendimiento, por eso es tan importante la palabra de Dios, el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, saber hacia dónde vamos. Me habló un pastor y me dijo, esto está terrible, vienen cosas peores, y le dije, oye, espérate. Dije, yo no me llenes lo que yo no tengo, no me pongas en la cabeza lo que yo no tengo. Tú miras ese escenario. Yo miro que la voluntad de Dios se cumple perfectamente, que Él reina, que Él gobierna, que Él tiene autoridad y que Él hace su voluntad perfectamente en todos nosotros. Y en este momento lo que yo tengo con Dios es gratitud y lo exalto por quien Él es. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando en el mal que le está sucediendo al mundo. Porque el mal tiene límites divinos. El mal y el malo tienen límites divinos. El diablo no hace toda su voluntad. Y no la hace en nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. El diablo no hace su voluntad entre los hijos de Dios. Recordaremos el pasaje de Job capítulo 1, cuando vienen los hijos de Dios, se presentan delante de Dios y entre ellos el diablo. Y el diablo le traía unas ganas a Job, pero ganas le traía. Y Dios no sabía. Y entonces,
entraron en un diálogo y Dios le dice al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job, a mi hijo Job? Oye, pero pues si lo tratas como rey, si mira, le has dado toda la riqueza, mira todo lo que tiene, pues ¿cómo no te va a ser fiel? Pero déjame tocarle todo lo que tiene y déjame tocarlo y ya verás si no te maldice. Y entonces Dios, en ese primer diálogo, en esa primera escena, le dice, toca sus bienes, pero no toque su cuerpo ni toque su alma. Y ni tardo ni perezoso va y destruye todo lo que tenía Job. De pronto Job empieza en una escena de malas noticias, donde todo, se acaba de quemar esto, se acabó aquello, se murieron los animales, y todo en un instante, es decir, el diablo puede destruir. Mire, cuando la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien destruir, bueno, ahí está ese escenario de Job. Y rapidito. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque Dios no lo permitía. Pero llega una segunda escena y vuelven a ir los hijos de Dios delante de Dios. Y Dios le dice al diablo, ¿te has dado cuenta? ¿Y te diste cuenta que él no me ha maldecido? Déjame tocar su cuerpo y vamos a ver si no te maldice. Permíteme. Si Dios no lo permite, no sucede. Entiéndalo, si Dios no lo permite, no sucede. No sucede. Y entonces Dios le dice, toca su cuerpo, pero no toque su alma. Y va, ni tardo ni perezoso, y lo peor que había, la peor dosis que había, era la lepra. La carne se caía a pedazos, daba un ardor espantoso, una comezón, y si se rascaba uno, se traía en las uñas la carne. Aparte, era menospreciado, y nadie se le acercaba a una persona leprosa. Y el diablo le trae la lepra, esperando que Job lo maldiga. Oh, qué cosa tan terrible. Pero el diablo no pudo hacer más de lo que Dios le permitió. Y solo lo pudo hacer cuando Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque el mal para un hijo de Dios tiene está en dos ámbitos, o sucede en dos ámbitos. Cuando nos alejamos de Dios, ¿se acuerdan cuando aquel hombre en capítulo 4 de 1 Corintios que tenía relaciones con su madre, capítulo 5, que tenía relaciones con su madre, y el apóstol Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, pero no de su alma? ¿Recuerdan aquel escenario o no? Aquel hombre andaba mal, tenía relaciones con su madrastra, la iglesia no decía nada, como si, déjenlo, como que no vemos, no oímos, no sabemos. Y Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás. No es que le dijeran literalmente, te entregamos a Satanás, y ahí estaba Satanás esperando el paquete para venir a destruirlo y hacerlo pedazos. No. Significaba que al quitarle la comunión de la iglesia, porque una persona bajo esas condiciones no puede permanecer en la comunión de la iglesia, puede asistir, pero no es miembro de la comunión. Y estar fuera de la comunión implica que el diablo puede destruirlo. Aquel hombre rectifica y las cosas se ponen en orden. Pero se da cuenta, en un ámbito cuando nos alejamos de Dios, el mal puede venir a nosotros. Y el otro ámbito, cuando Dios tiene un propósito de perfeccionamiento en nuestra vida. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en pruebas. Cuando sean afligidos, mas tenga la prueba. Pero tiene algo más acerca de la paciencia, que dice,
Es decir, que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia tiene una obra completa para que seamos perfeccionados, seamos cabales y completos sin que nos falte cosa alguna. Miren, ahí tiene un propósito, pero está diseñado por Dios, no por el diablo. ¿Puede el diablo haber hecho algo si Dios se lo permite? Hasta donde Dios se lo permite, para lo que Dios lo permita. Pero el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Y entonces cumplen propósitos. Y entonces dice, por ejemplo, Romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Algo malo me pasó, no fue el diablo. No ande diciendo, el diablo metió la cola. Y ya ves, me acuerdo que había un amigo aquí en la Nueva Tlacualco, aquí atrás, por aquí atrás, no les voy a decir dónde. Yo era niño, lo conocí, jugábamos, nosotros vivíamos aquí, y de repente cuando crecimos y yo lo veía, ¿y cómo estás? Pues ahí más o menos, ya sabes, el diablo no deja de meter la cola, dice. Y de repente me pone una mujer aquí, y luego me pone otra acá, dice, y pues el diablo nomás anda metiendo la cola. Qué ignorante. Cristiano. Pero qué ignorante. Nosotros no tenemos que echarle la culpa al diablo de las cosas. Si somos hijos de Dios, Dios diseña su plan para nosotros y todas las cosas suceden para bien. Todas las cosas. Dios le permitió algo a lo malo o al mal en nuestra vida. Dios lo permite con un propósito. Pero el mal y el malo no cumplen su propósito en nuestra vida. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ay, no tengo trabajo. Dios, ¿tú sabes por qué? Me pasó esto. Dios, ¿tú sabes por qué? Pero Dios tiene un plan perfectamente diseñado para nosotros. Y como dice Santiago, pero tenga la paciencia su obra completa. Porque eso tiene el propósito de perfeccionar algo en nuestra vida. Como cuando nosotros le decimos a un niño pequeñito que ve un dulce y le encanta, y ve un juguete y le encanta, y si la mamá lo lleva para el mercado y ve un montón de puestos en el camino, el niño le está pidiendo todo. Y si la mamá en el primer puesto le compra algo, pobre de ella. Porque el niño le va a decir, ahora quiero esto, y la mamá, no, ya te compré, ya no lo quiero. Y lo tira, porque quiere esto. Y le hace berrinche. Y como sabe que la mamá con el berrinche se conmueve, pues ahí está y le compra. Al rato pasa por otro puesto y la misma operación. Pero qué bueno que Dios no es así como nosotros. ¿Eres berrinchudo? ¿Eres corajudo? ¿Eres enojón? ¿Eres destructivo? Dios te va a perfeccionar. No es una amenaza, es una promesa. Dios te va a perfeccionar. ¿Y cómo? Dios usará muchas cosas. Pero todo eso expresa el amor de Dios para nosotros. No es que Dios esté enojado con nosotros. No. Y miren, fíjense cómo Dios usa al malo, lo puede usar contra nosotros con un propósito. Quiero que leamos Jeremías 25 del 8 al 12. Es un pasaje que tiene tanto en su contenido. Mire, lo voy a leer. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no han oído mis palabras, está hablando a su pueblo, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra,
y contra sus moradores y contra estas naciones en derredor, y los destruiré y pondré por escudo y por burla y en desolación completa. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Hasta ahí. Pero le dice, yo usaré a mi siervo Nabucodonosor. Parecería que Nabucodonosor era un hombre justo, que temía a Dios. No, este era un sinvergüenza, idólatra, que no tenía temor de Dios, pero Dios lo iba a usar. Y por eso le llama mi siervo. Era perverso, era malo. Los babilonios fueron terribles en la historia universal, fueron terribles la manera como apabullaban a los dominados y cómo los hacían sufrir. Y entonces Dios dice, Israel necesita uno como este. De este tamaño lo necesita. De otra manera no va a entender Israel. No necesita uno menor. A este lo necesita. Y entonces dice, yo voy a enviar a Nabucodonosor mi siervo. Y miren todo lo que les dice que le va a hacer. Ahora, aparentemente era un siervo justo. No, era un malo, pero que sirvió a los propósitos de Dios. Sigamos leyendo el versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Voy a castigar a Nabucodonosor. Lo utilicé. Fue mi siervo para hacer lo que yo quería hacer con mi pueblo. Pero yo lo voy a castigar y a su nación los voy a castigar por su maldad, ha dicho Jehová. Y a la tierra de los caldeos eran los babilonios, Irán. Y los convertiré en desiertos. Pero aquí dice, para siempre. A su pueblo no le hizo daño para siempre. ¿Se da cuenta cómo el mal y el malo cumplen propósitos de Dios? Y no son para siempre. Pero el malo sí será destruido para siempre. Porque entonces la Biblia habla de eso para traer a nosotros entendimiento. Y si yo me contagio, y si yo me muero, no se preocupe. Mire, si se muere, usted sí va a morir hasta sin el virus. Porque Dios pone término a la vida. No el virus, no el mundo, no el diablo. No, Dios. Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron, sin faltar una sola de ellas, hasta que me morí. Y si el virus me mata, mire, usted se iba a morir ese día, esa hora, aunque no hubiera habido virus. ¿Por qué? Dios decide. Ahora, esto viene a razón, no le tema al mal. Y no le tema al malo, témale a Dios. Porque el que domina, controla y hace su voluntad en todas las cosas es Dios. Parece que de pronto le rendimos tributo a este virus, y le rendimos tributo a la muerte, y le rendimos tributo al miedo. Sí, no somos de los que tienen un altar a la Santa Muerte, pero tratamos a la muerte como santa. Y tratamos al mal y al virus, y a todos lo tratamos como santos. Como si ellos determinaran nuestra vida. No quiere decir que soy imprudente, no confundamos las cosas. Aquí está usted con un tapabocas, aquí estoy yo con un tapabocas, una sana distancia, gel, todo lo que nos han recomendado, pero mi vida no está en manos de esto. Está en manos de Dios. ¿Cuándo me voy a ir? Cuando Dios lo haya decidido. Pero se han muerto muchos cristianos y muchos pastores. Sí, también se morían antes de que esto existiera.
Pero se murieron de virus. Bueno, el virus cumple un propósito, de acuerdo, hasta donde Dios lo permite. Pero no rebasa. Ahora, eso debería darnos gozo esta mañana a nosotros. Mi vida está en manos de Dios, de su voluntad y de su soberanía. Porque, mire usted, el mal y el malo serán destruidos un día para siempre. Este salmo, en el versículo 7 dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Allá Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15, habla del final eterno, de lo malo y la maldad y de la muerte. Y dice, y la muerte y el lugar de los muertos fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eternamente. Hermano, no le tenga miedo al mal. El salmista alaba a Dios porque lo conoce. Lo reconoce. Le da gloria, lo honra. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. ¿Por qué? Porque el mal no tiene dominio sobre nosotros. Tú tienes dominio de mi vida y de todas las cosas. Y por eso a ti te tributo alabanza a tu nombre. Y luego cuando viene, en el versículo 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Qué bonito. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Seré lleno de poder. La unción. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Ya no estoy mirando a mis enemigos como el terror, como lo que me puede destruir, como lo que me puede hacer daño. Me dijo una vez una persona en el trabajo, llegó un empleado, estaba molesto por algo y era injusto, completamente injusto su reclamo. Y me dijo, cuídese, porque esta me la paga. Y estaba ahí otro empleado, un vigilante, un michoacano, de esos que no tarantan, pero cómo matan. Y me dice, si usted le teme, ya la vida ya no sirve. Déjeme, si yo tengo con qué quererlo, dice, ahí en la casa tengo una pistolita, dice. Nada más dígame que sí, dice, y yo ajusto cuentas con él, dice. No se preocupe, déjeme ajustar cuentas con él. Y le digo, oye, de veras, así tan fácil como un problema como este, ya le quitaste la vida a uno. No, le dije, mira, la vida viene de Dios. El que nos guarda y nos cuida y el que permite o no permite es Dios. Punto. Que no creas que voy a andar cuidándome a ver quién viene, a ver quién. No, le digo. ¿Por qué? Ya ven, le tenemos demasiado tributo. Y entonces dice, mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos, oirán de ellos. ¿Qué le pasó? Pero nunca llegaron a mí. El justo, oh, qué hermoso dice aquí. El justo no lo va a cortar el mal, no lo va a matar lo malo. El justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Es decir, tendremos posteridad. ¿Por qué tenerle miedo a lo malo y al mal? ¿Por qué tenerle miedo a esta pandemia? ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahí estamos todos escondidos en la casa. Y cuando se acabe la pandemia vamos a volver a sacar la frasecita, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oiga, pero no lo diga desde su escondite.
La palmera crecía en el desierto, alta, 30 metros, 40 metros, 50 metros. Y cuando vienen los vientos del desierto, la inclinan hasta que sus hojas tocan la arena. Y cuando ha pasado el viento, por eso dice, el justo crecerá como la palmera. Crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Dios. No, si en la casa también se puede orar, y en la casa también se puede leer la Biblia, pero dice que plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y llenos de vida, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Qué hermoso salmo. Qué hermoso salmo. Porque parece que del versículo 10 hasta el final, él está contento porque no le importa ni no le tiene miedo al malo ni al mal. Porque ha entendido que el mal tiene que respetar la voluntad, la soberanía y el poder de Dios. Hermano, usted y yo somos más privilegiados de lo que nos imaginamos. Un día llegaremos al cielo y nos daremos cuenta, ¿y por qué andaba yo viviendo como ratón? Porque Dios nos hará entender la realidad de lo que éramos nosotros, de su cuidado, de su poder, de cómo el mal y el malo estaban sujetos a Él. Y Él no permitía que nos hicieran daño. Nosotros, ¿y por qué vivía así todo este tiempo? No le tema a la enfermedad. No le tema al diagnóstico médico. No le tema al malo. Témale a Dios. Honre a Dios y alábelo y alégrese porque usted lo conoce. Pongámonos en pie. Quite sus temores. Quítelos. Si algo malo ha venido a su vida, usted ya sabe por qué. O tiene que acercarse a Dios y corregir, o Dios está perfeccionando lo que no está perfecto en usted. Pero Dios tiene pensamientos de bien. Señor, danos entendimiento en esta tarde. Danos entendimiento de tu palabra. Que no honremos al mal con miedo. Que no honremos al malo con miedo. Que te honremos a ti, porque bueno es alabarte. Y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche. Porque el justo florecerá como la palmera, como el cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús.